La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Hugo Giuliani Curi, un hombre de Estado, economista, diplomático, fue secretario de Finanzas o gobernador del Banco Central. Y no me refiero a otros cargos anteriores porque agotaríamos el programa. Y que es una persona con una mentalidad moderna, abierto y con ideas muy claras de lo que podría ser un futuro mejor para la República Dominicana. Es un honor para nuestro programa tener al licenciado Hugo Giuliani Curi. Gracias. Buenos días, don Hugo, bienvenido al programa. Ya quieren estar con dos amigos, pero además dos grandes profesionales de la comunicación. En un periodo, en una época en que ha habido tanto deterioro en los medios y específicamente en los medios dominicanos. Gracias, don Hugo. Recientemente, don Hugo fue reconocido por su labor diplomática y él le correspondió el discurso en representación de los demás laureados y lógicamente él aprovechó. No fue un discurso para dar las gracias, sino que él aprovechó y lanzó el tema del nearshoring y ayer lo amplió con un interesante y extenso artículo. Y vamos a comenzar por ahí, don Hugo, es decir, primero para el gran público, que es el nearshoring, qué significa para la República Dominicana y qué tenemos que hacer para atraer ese tipo de inversión, que es una inversión de más tecnología, de mejores salarios que lo que es hoy zonas francas y turismo. Correcto. Por eso tendríamos que comenzar desde el origen. ¿Cuál es el origen, en este caso, de lo que fue una política comercial externa exitosa? Eso fue la política que se comenzó en el 2002, cuyo objetivo era buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Eso tiene sus antecedentes porque en realidad el país no tenía en ese momento, es decir, en el 2000, 2001, una política comercial externa que fuese dirigida para lograr ciertos objetivos. Nosotros negociábamos como parte del ALCA, Acuerdo de Libre Comercio para las Américas. Que no se dio. Que no se dio. Pero mucha gente, muchas personas, líderes, economistas brillantes, no se dieron cuenta que el ALCA, que ese acuerdo, no iba a funcionar. Y entonces, casualidad del destino, me tocó a mí en ese momento el dirigir lo que hoy es el Ministerio de Comercio. Eso trazó una línea en la búsqueda primero de resolver los problemas que se presentarían en la cumbre de Doha, donde se decidiría en ese momento en la Organización Mundial de Comercio si se le quitaban los incentivos, es decir, los subsidios a las zonas francas, lo cual, si eso hubiese sucedido, hubiera sido un descalabro total, una salida total de las empresas de zona franca, porque también venía el desmantelamiento de las cuotas textiles y todas las textileras se irían. Dada esa situación, hubo entonces que cambiar de política comercial externa y se hizo un cambio en la búsqueda de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Se decidió entonces enviarme a Washington como embajador para lograr, fundamentalmente, el objetivo era lograr que Estados Unidos acordase
hacer un tratado de libre comercio con nosotros. Eso se logró en un espacio de un año bajo una política con ese objetivo y utilizando diversos instrumentos y tácticas para hacerla efectiva, porque no éramos nosotros solos, sino... Y de hecho entramos tarde a las negociaciones. Bueno, eso es otra fase, las negociaciones es otra fase. Yo estoy en la parte de la búsqueda de que Estados Unidos acepte hacer un tratado de libre comercio con República Dominicana. Se pensó inicialmente en algo bilateral. Algo bilateral, sí. Entonces, son muchos, varios países de América Latina andaban en la búsqueda de eso y Estados Unidos no estaba por hacer bilaterales. Había ya concertado un acuerdo de tipo regional con Centroamérica y también unas negociaciones con Chile hacia un bilateral. Pero el objetivo de los Estados Unidos era lograr que el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio, se diese. Lo que pasa es que Brasil no le interesaba el ALCA y por lo tanto eso fracasó. Nosotros, como ya estábamos en una línea paralela buscando un acuerdo con ellos, logramos finalmente al año que Estados Unidos firmase, es decir, el presidente norteamericano firmase que haría un tratado con nosotros. Y después de eso fue entonces que vino el proceso de negociación, que es bueno que yo lo aclare. Esa parte no me correspondió a mí. La negociación yo no tuve nada que ver con eso. Mi trabajo era lograr que el presidente Bush aceptase hacer un tratado con nosotros. Entonces eso marcó una línea, se logró, finalmente se hizo el RD-CAFTA y nosotros hemos estado desde el 2002 en un comercio efectivo, porque es un tratado adecuado con los Estados Unidos, pero ya llegó entonces el momento de cambiar. El mundo ha cambiado y las políticas económicas también tienen que cambiar. Es por eso que yo decido en ese discurso que tú mencionas de conjugar una serie de sugerencias para tratar o para ir en la búsqueda de una nueva política comercial a nivel externo. ¿Por qué una nueva? Por lo que he acabado de señalar. Entonces yo identifico en el discurso las acciones, los elementos importantes para darle forma a esa nueva política. Don Hugo, se ha hablado mucho del impacto que ha tenido en el país, los beneficios o perjuicios, o las expectativas quizás muy altas que se hicieron cuando se firmó el DERECAFTA. Y las gestiones suyas, grandes, y en su momento el embajador Hans Hertel, que creo que era el embajador norteamericano en la República Dominicana, todo lo que se habló y las expectativas, bueno, con el tiempo se han analizado de que si son vino, si no, si nos afecta o no. En un momento determinado, el expresidente Danilo Medina en su campaña dijo muchas veces que iba a cambiar la política exterior en el sentido de que los designados iban a ser promotores en cierta forma para hacer negocio para la República Dominicana, para promover las inversiones y que eso iba a ser. Eso no se hizo, obviamente, pero obviamente que lo que usted está planteando de que una nueva política para atraer más inversiones deberá estar acompañado de quienes nos representan fuera del país. En otros países tienen lo que es pro dominicana, tienen un representante, por ejemplo, pro X país en cada una de las embajadas. Y esa persona pues se encarga de promover el país para atraer inversiones. ¿Cómo usted ve eso y cómo se haría entonces eso que usted está proponiendo? ¿Bajo cuál esquema? Mira, cuando uno va hacia un tratado de libre comercio, tiene que tener una visión de largo plazo. Yo creo que en esa negociación
que hizo Dominicana en aquel entonces, 2004, no hubo visión de largo plazo. No, fue una visión de muy corto plazo y por lo tanto quizás lo que pudo ser un tratado que se aprovechara más por la parte institucional que nos iba a ligar más a Estados Unidos, no lo lográramos. Hay muchísimas cosas, por ejemplo, que yo no estuve de acuerdo en aquel entonces. Puedo mencionar porque son de conocimiento, el caso del arroz. Ahí estamos luchando, lo tenemos ahí. Yo decía, el arroz hay que sacarlo, hay que excluirlo del tratado, el azúcar hay que excluirlo, hay que tener una mayor visión en materia de nuestra relación migratoria con Estados Unidos. Los chilenos tienen ahora unas facilidades que incluso no necesitan visa. Yo decía, nosotros también debemos buscar eso. Es decir, hay muchas cosas que no hubo una visión adecuada. Ahora, lo que yo estoy tratando es precisamente de ir hacia adelante en un mundo diferente. Pero ¿qué pasa? Ese mundo que ha cambiado producto de la pandemia, en que las numerosas... ¿Cómo se desarrolla China? China se desarrolla, una de las principales fuentes fueron las grandes empresas de tecnología americanas que se fueron a China a hacer sus componentes. Pero simultáneamente en ese proceso los chinos también fueron aprendiendo y montando sus empresas de alta tecnología. Al venir esta pandemia, hay entonces problemas en el abastecimiento, en la cadena de suministro. Y ahí es que se dan cuenta todas estas empresas, tanto chinas como americanas, que tienen que tener, estar cerca de las empresas matriz. Y ahí es que viene entonces el concepto de nearshoring, que es una externalización en que aparece un tercero que está cerca de la empresa matriz y hace los componentes, fabrica los componentes. Eso es el origen. Entonces, simplemente, dado lo que sucedió en la pandemia y el que la cadena de suministros se paralizara en un determinado momento, ha dado lugar a que miles de empresas que están en China, tanto norteamericanas como chinas y europeas, digan, yo tengo que estar cerca de la empresa matriz. México es el que más ha aprovechado. Ahí vamos. Entonces se nos han ido ya adelante México y Costa Rica. Esos dos ya han aprovechado esa situación y han podido atraer ya diversas empresas norteamericanas. O sea, yo no estoy inventando nada. No es tarde, don Hugo, hay espacio todavía para claro. Pero ¿qué hay que hacer para lograr? Bueno, entonces yo lo que planteo en ese trabajo, en ese discurso, en que entiendo que yo lo hice un mensaje directo al presidente Abinader, que estaba ahí. Tenemos que realizar una serie de acciones. Yo digo que hay que mejorar, tenemos que establecer una política comercial externa nueva. Y entonces yo uso lo que llamo, ¿cuáles son? El objetivo es el nearshoring, pero yo uso entonces los instrumentos. Exacto, ¿con cuáles instrumentos? Ok, yo uso mucho lo que se llama el poder blando. El poder blando, los países tienen o poder blando o poder fuerte. Solamente los grandes, que tienen armas nucleares como Estados Unidos, China, Rusia, tienen el poder fuerte. Países pequeños como nosotros podríamos ejercer lo que se llama en inglés the soft power,
el poder blando, que fue un concepto desarrollado por Joseph Nye, un profesor de diplomacia en las universidades americanas. Y me dirán, ¿y por qué ustedes los dominicanos van a ser tan efectivos en el poder blando? Nosotros tenemos ciertas características. Voy a comenzar con la geográfica. En el Gran Caribe, nosotros somos el centro del Caribe, nosotros somos el poder en el Caribe. Y tenemos que entender que eso, que nosotros estamos situados frente a Estados Unidos y que somos la nación más poderosa de esta área, la más grande. Pero a eso hay que sacarle provecho. Entonces, si tú buscas la posición dominicana en lo que se llama la posición global, en cuanto al poder blando de República Dominicana, la posición nuestra es la 83, mientras que el mejor puesto lo tiene Brasil, que es el número 31. El poder blando, en el fondo, es la capacidad de convencimiento que tú tengas hacia los otros. Ese poder de convencimiento, y por eso hice anteriormente, mencioné lo que se hizo en Estados Unidos. Fue un simple poder de convencimiento, de hacerle entender a Estados Unidos que ellos, sí, era su decisión darle un tratado bilateral de comercio a Chile y a Centroamérica, pero que tenía que darnos uno a nosotros por tales y tales y tales razones. En ese momento, uno de los argumentos que yo utilizaba en los centros de pensamiento norteamericanos era muy claro. Yo les decía a esos grandes centros de pensamiento, que es donde surgen las políticas económicas y políticas de ese país, yo les decía, pero nosotros somos el país de mayor crecimiento en América Latina, no es Chile, somos nosotros. Entonces se quedaban asombrados. Y así utilizaba lo que yo llamo los instrumentos para poder convencer a quien yo quiero convencer, a quien yo quiero, o yo creo que tengo un poder de persuasión, de lograr algo. Se utilizaron otros que yo no estaba de acuerdo, pero que sí fueron efectivos. No, vamos a hacer una breve pausa, porque ahora hay que convencer a empresas globales, a que vengan a la República Dominicana. ¿Y qué nosotros les ofrecemos? Vamos a una pausa comercial, volvemos ahí rapidísimo. Esta mañana en Telematutino 11 nos sentimos honrados con la participación del licenciado Hugo Guiliani Curi, reconocido economista y diplomático dominicano. Ya del currículum hemos hablado en muchas oportunidades y ha estado presente en la vida pública haciendo aportes desde hace décadas. Don Hugo, uno de los aspectos más importantes a la hora de hacer cualquier cosa es el término competitividad y cómo estamos para cualquier cosa, ya en cualquier área. Y en esta que usted está planteando de mayores oportunidades de inversiones en la República Dominicana, con más razón. Entonces, en esa parte de competitividad, todavía hay una tarea por hacer para que aprovechar todo eso que usted está planteando de una nueva política comercial externa para atraer inversiones. Obviamente la respuesta es sí. Cuando yo trataba lo del poder blando, ya en esa parte yo incluía dos cosas, lo que se llama la marca país y lo que también es la marca empresarial. Ambas cosas nosotros tenemos que mejorar nuestra marca como país, pero eso se fundamenta también en la marca empresarial. Si ustedes buscan en las principales marcas empresariales a nivel global, no van a encontrar ninguna empresa dominicana. Entonces, es que nosotros a veces somos como tan ligeros.
Una vez yo me acuerdo hace unos años que se inventaron la marca País y lo que hicieron fue un logo. Eso no es un logo, Dios mío, eso es una cosa muy compleja. Aquí hicieron un logo, gastaron un dineral. Y se lo pegaban algunas cosas. Sí. Entonces, no, vamos a cosas más serias, más profundas. Hay que mejorar la marca País y hay que mejorar la marca de las empresas dominicanas. Eso se puede hacer. Es lógico, eso también cuesta dinero y nuestras empresas, hay muchas, y no quiero mencionar ninguna, que pudieran lograr posicionarse en el mundo a nivel global con una buena marca. Tenemos varios de esos grupos y empresas, pero esto no es correcto que yo mencione ni dé idea de nada de eso. La competitividad global, Jacqueline y Ramón, es lógico. Nosotros estamos, eso varía año por año, nosotros estamos en la posición número 78 en el índice global de competitividad de 141 países. A veces hay otro índice que yo creo que es el de Forum, que no sé si teníamos de 100 países, estábamos en el número 58. Yo fui, estando como ministro de Comercio, donde se formó el Consejo de Competitividad que hoy tenemos, que por cierto es dirigido por un joven economista muy bueno, a quien yo tuve el placer de tenerlo cuando yo era gobernador del Banco Central, dentro del departamento, creo que era de estudios económicos. O sea que esa es un área donde nosotros tenemos, creo que es una dirección general ahora de competitividad, que va trabajando en una forma, lo que quiero decir, muy profesional. Y vi una exposición hace unos días del presidente Abinader basándose en una serie de datos y conceptos que provienen de esa oficina de competitividad. O sea, se ve que están trabajando, lo cual me alegra. Pero tenemos que mejorar en nuestro índice de competitividad. Yo decía siempre en aquel entonces que nosotros teníamos que mejorar nuestra competitividad comenzando de lo macro. ¿Y cuál era? Exacto, ¿cómo se comienza de lo ¿Cuál macro? era lo primero? ¿Qué era lo primero? La energía eléctrica. Ay, papá. Las deficiencias de nuestra energía eléctrica. Nosotros nunca podríamos ser competitivos en muchas empresas con los niveles de precio, las tarifas que tiene nuestra energía eléctrica. Ustedes se acordarán, yo no sé porque ya hace tanto tiempo, en aquel entonces yo logré que los generadores bajaran el precio a 5,5 centavos de dólar el kilovatio, y después se armó un lío porque dijeron que no, que ellos no habían negociado eso. Y tú no te acuerdas de que hicimos un comunicado con un pirata atravesando con una espada la isla. Bueno, eso trajo, hay una resistencia a no solamente bajar los precios de generación, pero también hay una resistencia, y yo no sé qué es lo que pasa, a que podamos mejorar lo que se cobra aquí, porque se están perdiendo en línea, el 38, el 40% de la energía que se genera. Entonces no hay que poner a pagar a todo el mundo, todo el que consume electricidad tiene que pagarla. Lógico, yo creo que las tarifas son altas, y por ahí también hay soluciones. Por lo tanto, mejorar nuestra energía eléctrica es un aspecto importante que cuando hablamos de competitividad.
Así hay muchísimas otras razones o áreas donde el país debe mejorar. No es fácil. Sí, don Hugo, usted hablaba en uno de sus artículos que una forma justamente de una mejoría para el país, que sería un gran cambio y que ayudaría muchísimo en todo, es reducir el gran déficit habitacional que tenemos. Y daba fórmula ahí de viviendas económicas y demás. ¿Por qué eso impactaría tanto? Porque este tema entra y sale. Y se sabe que hay un gran déficit, pero poco se hace para reducir ese déficit. Ay, todo dominicano tiene un deseo. Tener una casita. Tener su casa. Eso es posible y hacerlo bien. Esto es un país rico. Esto es un país de grandes recursos. En aquel entonces preparamos un programa con ese objetivo, donde financiábamos una gran parte de lo que eran los sectores que no tenían acceso a una vivienda en ese momento. Existe ahora mismo en este gobierno un magnífico plan, muy parecido al que se diseñó en aquel entonces, pero que por las razones que vinieron después en ese régimen, cuando vino el problema de carácter bancario, ya programas así no eran posibles. Pero ahora existe un programa, y yo creo que si ellos logran eliminar ciertos obstáculos que se le presentan a los compradores hoy en día, en ese programa, si logran flexibilizar, eso sería posible. Eso no es tan difícil y podríamos reducir enormemente el déficit habitacional que tenemos, fundamentalmente para los sectores populares, porque en aquel entonces lo que se había determinado en los trabajos que hicimos era que sí, que había financiamiento para los sectores de mayor ingreso, pero había un espacio que no podían ni tenían acceso al crédito. Y tampoco, si tuviesen acceso, podían pagarlo. Entonces buscamos las fórmulas de cómo esas personas pudieran coger el crédito y que esto no significara más del 20% de sus ingresos. Es decir, lo hacíamos posible con bajas tasas de interés, con préstamos de largo plazo, dándole facilidades en el término de la tierra. Un porcentaje de inicial bajito. Un porcentaje de inicial bajito. Y al final de cuentas, lo mejor era que esos eran los sectores que mejor pagaban y que cumplían sus obligaciones. Por lo tanto, no era regalar una casa. Todo el mundo iba a pagar por su casa. Don Hugo, pero aparte de electricidad, rápidamente, ¿qué otros factores combinan contra la competitividad en República Dominicana? Si nos metemos en ese tema, no vamos a terminar el programa. Pero enumerarlo por lo menos. Aquí hay muchísimos factores. Por ejemplo, tú tienes en turismo que nosotros debemos mejorar muchas cosas. Los entornos, por ejemplo. Mira, Ramón, el problema es que, ¿cómo te describiría? Así como yo digo una cosa, trato de reconocer las partes malas nuestras. Yo dije hace un momento que nosotros habíamos sido el país de mayor crecimiento en América Latina. Sí, nosotros hemos sido el país de mayor crecimiento en América Latina, pero nosotros no hemos tenido un desarrollo inclusivo, un desarrollo que incorpore y que la igualdad sea mayor entre todos nosotros los dominicanos. Además de que por mucho tiempo también ese desarrollo mantuvo altos niveles de pobreza.
También ese desarrollo nuestro ha sido en lo que los economistas llaman en los bienes no transables, ¿no? ¿Verdad? Nosotros tenemos, ahora mismo nosotros estamos importando el café. ¿Cómo va a ser que República Dominicana, yo que provengo también de una familia de ese sector que tenía fincas de café allá en Barahona, Polo y en Chene, en Riquillo, que nosotros estemos importando? Es decir, debemos aumentar nuestras exportaciones de bienes transables. Pero tú me dices que cuál es el principal problema. Nosotros estamos gastando un 4% del PIB, del Producto Bruto, y no quiero quitarme el lenguaje de economista de encima, de lo que es el Producto Nacional Bruto, es decir, para que nuestro televidente entienda, es la producción total del país, el 4%, que es un dineral, y seguimos teniendo una de las peores educaciones a nivel mundial. Entonces, ese es el principal obstáculo, el nivel educativo, la cultura del pueblo dominicano. Tenemos que mejorar, y no es falta de dinero, ahí hay graves problemas. Pero yo a veces creo que todo tienen soluciones fáciles. Si no hay maestros buenos, vamos a traer todos los maestros de alguna parte del mundo. Por supuesto. ¿Y cuál es el problema en traer gente que tenga conocimiento? Una prueba aquí en República Dominicana, ¿quiénes fueron los principales profesores y que enseñaron a tantos intelectuales de la generación anterior mía? Los españoles. Los españoles. Entonces, los republicanos. Talentos de áreas que no la tenemos aquí y robustecen lo que tenemos hasta que se aprenda. Claro, entonces ahí está el principal problema, la educación. Ese es el tema que más afecta a la competitividad a nivel global de República Dominicana. Qué pena, don Hugo, no tener más tiempo, porque a mí me gustaría hablar de tasa de cambio, de flexibilidad, porque mucha gente desconoce que fue en la gestión de don Hugo en el Banco Central, cuando ya no era el peso 1 a 1, sino que se estableció lo que es hoy una tasa flexible administrada. Y ese fue realmente el gran empujón para el turismo en la zona franca. Totalmente correcto. La verdadera reforma ocurre ahí con las famosas resoluciones de la Junta Monetaria del 23 de enero del 1985, cuando se devalúa y se deja flotar el peso dominicano. Ese es el sistema cambiario que todavía es el que ha dominado y el que existe. Por lo tanto, no fue tan malo si ha logrado sobrevivir por casi 40 años. Por lo tanto, sí, pero mira, por cierto, Jacqueline y Ramón, ustedes tendrán que invitarme a mí a un nuevo programa, porque yo creo que le voy a dedicar un tiempo ahora al tema de los límites constitucionales. ¿Y por qué no ponemos un límite al endeudamiento externo? Exacto. ¿Y por qué no ponemos un límite constitucional al gasto corriente? ¿Y por qué no ponemos un límite constitucional a la emisión monetaria? Hay muchos límites que se pueden poner. ¿Y por qué no obligamos al país a que tenga que ahorrar de cada dólar que genere nuestro oro para que nosotros tengamos grandes reservas de oro? Vamos a tratar eso. Convenido, don Hugo. Muchísimas gracias.